Sí, señor. Bueno, entonces pueden comenzar. ¿Me confirman si se ve, porfa? Sí, sí se ve. Listo, bueno. Buenos días. Nosotros somos el grupo 12 que está conformado por Joan, Santiago, Michelle y Valentina. Y el día de hoy les vamos a hablar en primer lugar de la ebullición en ductos horizontales y después del desequilibrio termodinámico en la ebullición de estos ductos horizontales. Listo. En primer lugar, hablaré del flujo en dos fases o bifásico, que este es un fenómeno en el cual dos fases no miscibles, que pueden ser gas y líquido o líquido y sólido, se mueven simultáneamente a través de un conducto o sistema. Este flujo en dos fases ocurre por definición en todos los condensadores y generadores de vapor y también es importante en una variedad de otros equipos y tuberías. El conocimiento de este flujo en dos fases es útil para determinar la caída de presión en unidades y para determinar la determinación de límites tales como el límite de flujo crítico y en la formación de bases para varios aspectos del cálculo del coeficiente de transferencia de calor. Listo, existen como varios patrones de este flujo bifásico y se tiene el modelo de flujos en tubos horizontales, que se ilustra en la figura de la izquierda y tiene como diferentes definiciones. Entonces, en primer lugar tenemos el flujo burbuja disperso, que está en la parte de arriba, y acá las burbujas están dispersas en un líquido continuo. En flujo horizontal estas burbujas tienden a unirse cerca de la parte superior del tubo, como se puede observar. Y a altas velocidades del sistema las burbujas pueden estar más uniformemente distribuidas y parecer como una espuma. Después tenemos el flujo estratificado, y acá la separación gravitacional es completa, es decir, como que el líquido fluye a lo largo de la parte baja del tubo y el gas a lo largo de la parte superior del tubo. Después está el flujo estratificado ondulado, que a medida que la velocidad del gas se incrementa en flujos estratificados, se forman ondas porque la interfase entre el gas y el líquido produce un régimen ondulado estratificado o un flujo ondulado. Después tenemos el flujo anular disperso, que es el que está en la parte de abajo. Y acá el modelo es similar al observado en flujo vertical que nos explicaron en la clase pasada, con la excepción de que el espesor de la película no es uniforme y la película es más gruesa en la parte baja del tubo. Después tenemos como un grupito que son los flujos intermitentes, y una variedad de flujos intermitentes complejos pueden existir en tubos horizontales, y a menudo es apropiado tratar tales flujos como solo tipo genérico de régimen de flujo. Sin embargo, esta clase de flujo intermitente puede dividirse convenientemente en tres subdivisiones. Entonces, primero tenemos el flujo tapón o plug, que acá, como en el flujo vertical, se observan las características burbujas en forma de bala, pero ellas tienden a moverse a lo largo de una posición más cercana al tope del tubo, como se muestra. Después está el flujo slug, que este está caracterizado por el paso a lo largo del canal de balas espumosas, en las cuales la fase líquida es continua, pero con gran cantidad de burbujas de gas arrastradas. Y por último está el flujo semi-slug, que acá
El slug espumoso toma la forma de una onda sobre la superficie de la capa estratificada en el fondo del tubo, y esta onda no toca realmente la porción superior del tubo. Bueno, entonces, para la predicción de este patrón de flujo horizontal, se recomienda el método semiteórico de Teitel y Duckler. Entonces, esencialmente, el mapa de patrones de flujo que se representa en términos de 4 de los siguientes parámetros adimensionales. Entonces, son esas ecuaciones que pueden observar ahí, donde está UG, es la velocidad superficial de la fase gaseosa, la UL es la velocidad superficial de la fase líquida, D es el diámetro del tubo, G es la aceleración debido a la gravedad, alfa es el ángulo de inclinación del canal, tenemos la densidad del gas, densidad del líquido, la viscosidad cinética en la fase líquida, tenemos el gradiente de presión por fricción para solo flujo en la fase líquida en el canal, y lo mismo para la fase gaseosa en el canal. Y por último tenemos el X, que es el parámetro de Martinelli. Entonces, la primera ecuación, que es el número adimensional F, compara la inercia del gas con la fuerza de flotación debido a la diferencia de densidad entre fases. Y esta es fundamental para determinar cuándo el flujo estratificado se vuelve inestable. Después, la que está abajo, la K, es una combinación entre la F con un número de Reynolds del líquido, y sirve para estudiar la estabilidad del flujo estratificado y cuándo puede evolucionar hacia flujo intermitente, que es slug, o anular. Después tenemos la T, que compara el gradiente de presión del líquido con el efecto de la gravedad y ayuda a evaluar si la interfaz entre fases gas y líquido será estable o inestable, y también contribuye a predecir cambios de patrón de flujo. Y por último, tenemos la X, que ya les había comentado, que es el parámetro de Martinelli, y es ampliamente utilizado para correlacionar el comportamiento de flujos bifásicos. Mide el balance de esfuerzos de fricción entre las dos fases y también es útil para ubicar el flujo en mapas como el de Baker o en correlaciones de caída de presión. Listo, entonces acá podemos ver el mapa de patrones de flujos horizontales que les había comentado, y este modelo se basa en el equilibrio de fuerzas y una descripción hidrodinámica del flujo. Entonces se hacen distintos supuestos y fundamentos para su utilización. Primero se considera el flujo estratificado como la base del análisis y utilizan los balances de momento o cantidad de movimiento en las fases líquido y gaseoso, y posteriormente comparan la estabilidad del flujo estratificado frente a perturbaciones que llevan a otros patrones como los que aparecen ahí, que son intermitente, anular o burbujeante. Listo, ahora para el método del cálculo de la caída de presión por fricción, que es el método de estos dos señores. Entonces, en primer lugar, la idea es correlacionar la caída de presión del flujo bifásico con la caída de presión que tendría el líquido solo o el vapor solo en condiciones iguales de flujo. Entonces, primero se calcula la caída de presión monofásica. Acá se calcula pues entonces esa presión por fricción para el líquido sólido, que es ese diferencial de presión respecto a Z del líquido, y para el vapor solo, suponiendo que cada fase fluye sola por el ducto, pero con el flujo másico real de la fase. Después obtenemos el parámetro de Martinelli, que este parámetro relaciona las caídas de presión monofásicas entre el líquido y el vapor. Después vamos a aplicar un factor de multiplicación donde la caída de presión bifásica se obtiene a través de estas dos ecuaciones que ven en la parte de abajo, y se determina empíricamente en función de X y del régimen del flujo, que puede ser laminar o turbulento en cada fase. Esta correlación se ilustra en la siguiente figura. Listo. Y los índices secundarios que podemos observar en la tabla, que son el T y el V, se refieren al estado del flujo de las fases individuales. Entonces, T será turbulento y V laminar.
El estado del flujo líquido se va a indicar primero y las curvas mostradas en la figura son ajustadas por Simpson por las ecuaciones que vemos en la parte de arriba, donde C es un parámetro empírico dado por el señor, como pues se observa en la tabla. Entonces, en esta figura se presenta una gráfica semilogarítmica donde en el eje Y vamos a tener ese factor de multiplicación del líquido o del gas y como para obtener la caída de presión total en el flujo bifásico. Entonces, cuando tenemos un valor de 1 en el multiplicador, significa que no hay efecto bifásico, y para los valores mayores indica que el flujo bifásico genera más caída de presión que el flujo monofásico. Y en el eje X vamos a tener el parámetro de Martinelli, que relaciona las caídas de presión monofásicas de líquido y vapor. Entonces, para los valores X altos predomina la fricción del líquido y para los valores bajos predomina la fricción del gas. Pero entonces, ¿cómo se utiliza esta figura? Entonces, vamos primero a calcular el parámetro de Martinelli con base en los gradientes de presión monofásicos y vamos a identificar el régimen de flujo de cada fase, o sea, si va a ser laminar o turbulento. Vamos a ubicar entonces ese X en el eje horizontal y leemos el factor de multiplicación en el eje vertical para la curva correspondiente. Y se calcula la caída de presión bifásica. Entonces, por ejemplo, si tenemos un X de 0.2 en un régimen turbulento, entonces vamos a ver que más o menos se tiene un valor del factor de multiplicación de 10. Y esto va a significar que la caída de presión bifásica es 10 veces la que tendría el líquido sólido. El líquido solo, perdón. Listo, puedes pasar. Listo, entonces ahora vamos a hablar de las correlaciones en flujo horizontal y acá en la transferencia de calor al líquido subenfriado que entra al tubo es inicialmente por convección forzada y esto se puede predecir a partir de las correlaciones de tubos horizontales basadas en métodos de tubos verticales. Entonces, primero tenemos que para valores bajos del número de Freud se aplica una correlación empírica a la correlación de Shan. Esta corrección ajusta el parámetro n, que es parte del modelo predictivo de coeficiente de transferencia de calor. Entonces, tenemos que este CO es una constante de correlación de Shan que normalmente depende del régimen del flujo. El número de Freud del líquido representa la razón entre inercia y gravedad. Entonces, esta corrección la vamos a aplicar si el FRL es menor a 0.04 y el efecto de la orientación horizontal es significativo. Y se aplica la corrección con la fórmula de n ajustada. Y si tenemos un valor mayor a 0.04, la orientación no afecta considerablemente, por lo que no se corrige y se usa simplemente que n va a ser igual a C0. Bueno, cuando el flujo bifásico dentro de un tubo está en régimen anular o intermitente, la transferencia de calor es más compleja, ya que se combinan fenómenos como convección de líquido, evaporación y supresión de ebullición. Entonces tenemos que el método de Gungor y Winterton es una correlación empírica diseñada para predecir el coeficiente de transferencia de calor en este tipo de condiciones, especialmente cuando el flujo tiene bajo número de Freud. Entonces, cuando el número de Freud del líquido es menor a 0.05, se aplica el factor correctivo a la parte convectiva de la transferencia de calor. Entonces, esto significa que a valores muy bajos de FRL, el efecto de la gravedad horizontal se vuelve importante y este factor ajusta el cálculo para tenerlo en cuenta. Cuanto más bajo sea el FRL, más se reduce el efecto convectivo, ya que la película líquida en las paredes se vuelve más dominante. También para FRL menor a 0.05, el efecto de la supresión de la ebullición debe corregirse medianamente.
Este factor se aplica al término de ebullición nucleada que normalmente se suprime en ciertos regímenes. Esto significa que cuando el flujo está muy afectado por la orientación, es decir, por el tubo horizontal, la ebullición puede estar suprimida en ciertas zonas del tubo, como en la parte inferior. Este factor reduce el término de ebullición para reflejar esa eficiencia térmica. Entonces, esto lo podemos ver en esta correlación de la segunda ecuación. Y pues como lo había dicho, estos flujos se utilizan para anulares e intermitentes. ¿Me confirman por favor si me escuchan bien antes de comenzar? Sí, ya te escucho. Listo. Bueno, el modelo de ebullición en flujo horizontal basado en el régimen local de flujo fue propuesto por Catton. Este modelo tiene como objetivo estimar el coeficiente local de transferencia de calor durante la ebullición en ductos horizontales. A diferencia de otros modelos que utilizan valores promedios empíricos, este modelo considera las características geométricas locales del flujo bifásico, permitiendo una predicción más precisa. De esta forma, es capaz de captar las variaciones axiales y transversales del coeficiente de transferencia de calor, lo cual es clave para aplicaciones térmicas eficientes. ¿Sí? Listo. El modelo considera las siguientes estructuras locales del flujo: el estratificado anulado y el anulado. Las estructuras locales se presentan como anillos anulares truncados, lo cual conlleva el cálculo de áreas y expresiones de película. Además, el modelo simplifica las estructuras de flujo bifásico asumiendo regímenes de flujo locales, como los que se muestran a continuación. Entonces, en la primera imagen podemos ver la estructura local correspondiente a un flujo anular, en donde el líquido forma una película sobre la pared del tubo y en el centro del tubo corre el vapor. En la figura del medio vemos la estructura local correspondiente al estratificado ondulado, en el cual vemos que se calcula un ángulo de secado que nos sale diferente. Y por último, vemos la figura correspondiente a la estructura certificada, en donde el líquido ocupa la parte inferior y el resto es vapor. Vemos también que se calcula un ángulo correspondiente a la estratificación. Listo. El modelo de Carter utiliza mapas de flujo como este que vemos en pantalla para determinar qué régimen local predomina en función de la calidad del vapor y la velocidad máxima. En este gráfico, las fronteras entre patrones de flujo cambian según el flujo de calor aplicado, lo que influye en la predicción del espesor de la película y la transferencia de calor. El siguiente, por favor. Bueno, ahora analizando desde una perspectiva matemática, eh, pues la pared del tubo no está en contacto completo con una sola fase. Entonces, parte de ella está en contacto con el vapor, que es una zona seca, y una parte con líquido, que sería una zona húmeda. Por eso, Katjan propuso una ecuación general para el coeficiente de la emisión. Entre esta ecuación vemos que nos relaciona el radio interno, el ángulo donde suele el vapor, que sería la zona seca, el coeficiente de transferencia de calor en la región de vapor, y también vemos un ángulo web de exclusión o transferencia en la zona húmeda, y eso dividido por el perímetro total del interno del tubo, en donde, el coeficiente de transferencia en la zona húmeda se calcula como un promedio cúbico. Esto ya que el que sea un promedio cúbico da más peso al mecanismo dominante. Bueno, entonces vemos que el coeficiente de transferencia en la zona húmeda está compuesto por un coeficiente de proyección nucleada y un coeficiente de convección burbujante o convectiva. El coeficiente de transferencia de calor por evolución nucleada se calcula con la correlación de presión reducida de la dimensión de Cooper. Entonces vemos que aquí nos relaciona la presión reducida, también el peso molecular del fluido
y la rugosidad de la superficie del tubo y la densidad de flujo de calor. Es importante decir que ese coeficiente tiene como unidades kilowatts sobre metro cuadrado por Kelvin. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al coeficiente de transferencia de calor por ebullición convectiva, se calcula de la siguiente manera. Vemos que esta ecuación nos integra el flujo másico total del sistema, la calidad del vapor, que es la X, el delta, que sería el espesor del líquido en contacto con la pared, mi sub L, que sería la viscosidad dinámica del líquido, y entre paréntesis vemos a CPL, que sería la capacidad calorífica del líquido, por mi sub L, que sería la viscosidad dinámica sobre la conductividad térmica. Este término corresponde al número de Frank para líquidos. Y vemos pues que se multiplica por la conductividad térmica del líquido dividido por el espesor del líquido en contacto con la pared. Bueno, para calcular el coeficiente de transferencia de calor en la fase de vapor, vemos que está compuesta por la calidad del vapor, el diámetro interno del tubo, la viscosidad del vapor, la capacidad calorífica del vapor y la conductividad térmica del vapor. Eh, Podemos ver que también aquí hay, entre paréntesis, el número de Prandtl, pero para gases. También aquí encontramos la presión vacía del vapor. La que sigue, por favor. No, el anterior. Me falta decir, no, la que sigue. Eso, me faltó explicar que la presión del volumen ocupado por el vapor es esencial calcularlo porque la transferencia de calor depende mucho de si el flujo está dominado por el líquido o el vapor. Entonces tenemos esta última ecuación en donde nos relaciona la densidad del vapor y del líquido respectivamente. También tenemos la tensión superficial, la aceleración gravitacional, el flujo másico y la calidad del vapor. Ahora sí. Bueno, en cuanto al área líquida y ángulos, podemos calcular el área ocupada por el líquido. Entonces tenemos el área total del tubo multiplicado por 1 menos epsilon, que es la presión vacía de vapor. Y esto se basa ya que suponemos que el vapor ocupa una fracción de epsilon del área total. Así, el líquido ocupa el resto. Para flujo estratificado, cuando el flujo está totalmente estratificado, es decir, que el líquido se asienta abajo por gravedad, el vapor va arriba, el área líquida se calcula geométricamente con la siguiente fórmula que vemos pues, en la diapositiva, en donde tenemos el radio interno del ángulo y también encontramos un ángulo de estratificación, que este ángulo se calcula hacia el centro del tubo. Este ángulo se utiliza para calcular la porción de la circunferencia del tubo que está ocupada por el líquido, modelándola como un cemento circular. Entonces podemos despejar de esta ecuación el ángulo estratificado, que sería 2 por pi menos coseno inverso de 2 epsilon menos 1. Este cálculo es válido solo si el flujo está totalmente estratificado, lo cual es típico cuando el flujo es lento y la gravedad tiene tiempo de separar las fases. Bueno, también para calcular el ángulo seco, pues tenemos la siguiente ecuación que se compuesta por el ángulo estratificado, que multiplica a el flujo másico para que no haya una sección seca, menos el flujo másico total, sobre el flujo másico para el que no hay una sección seca, menos el flujo másico para el que el líquido forma una sola película delgada en la parte superior del tubo. Esta fórmula da una estimación del ángulo seco basándose cómo cambia el flujo másico total, suponiendo que el secado comienza cuando se reduce el flujo del líquido. Pero también podemos, cuando no hay que conoce la curva del flujo ondulado, se suma una relación lineal entre el cambio
en el título del vapor y la aparición de zonas secas del tubo. Entonces, para esto decimos eh, que x es igual a x máximo, entonces podemos reescribir la ecuación como 2pi menos el ángulo máximo que multiplica a la fracción másica del vapor menos la fracción másica para que el tubo esté completamente mojado sobre 1 menos la presión máxima más el ángulo máximo. Bueno, y ya como por último tenemos el espesor de la película líquida. Este espesor recubre pues la parte superior del tubo y sirve para modelar la transferencia de calor y fricción cuando solo queda una película del gas. Entonces tenemos que la ecuación está compuesta por el área ocupada por el líquido, el radio interno del tubo, el diámetro interno del tubo, el ángulo seco y la presión de vapor. Bueno, este modelo de ebullición ofrece una forma avanzada de estimar el coeficiente local de transferencia de calor en ductos horizontales, considera el régimen de flujo y la geometría local, lo que permite un diseño más preciso y eficiente de sistemas térmicos como intercambiadores de calor o evaporadores. La siguiente. Bueno, una vez caracterizada la distribución del líquido en el tubo, ya sea como estratificado, película líquida o parcialmente seco, es posible evaluar cómo se transfiere el calor desde la pared del tubo hacia el fluido, dependiendo del régimen térmico y del estado del fluido. Pueden presentarse diferentes mecanismos de transferencia de calor, como por ejemplo la convención monofásica líquida. Que aquí, antes de que inicie la ebullición, el fluido está completamente en estado líquido. En este caso, la transferencia de calor ocurre por convección forzada, como nos explicaba Valentina, y este régimen se modela como en cualquier flujo interno monofásico con una diferencia de temperatura entre la pared y el fluido. Entonces vemos que la ecuación sería el coeficiente de transferencia de calor en el régimen líquido por la temperatura de la pared del tubo menos la temperatura promedio del líquido solucionado. Bueno, también podemos hallar la transferencia de calor en ebullición semi-enfriada, que es cuando la temperatura de la pared es lo suficientemente alta, se generan burbujas aunque el líquido esté semi-enfriado, es decir, aún no ha alcanzado la temperatura de saturación. Entonces vemos que la ecuación está compuesta por, pues tiene el coeficiente de transferencia de calor por edición nucleada, la temperatura de saturación líquida y encontramos una S que es el factor del peso del modelo que representa la fracción del área donde ocurre la ebullición. TLZ es la temperatura local del líquido y tenemos la temperatura de la pared. Bueno, el primer término sigue siendo convección forzada líquida, mientras que el segundo término representa la ebullición nucleada subfría, en el cual se forman pues, las burbujas. Este régimen ocurre típicamente al inicio de la ebullición antes de que el líquido alcance completamente la saturación. Siguiente, por favor. Y ya por último podemos calcular la transferencia de calor en ebullición saturada. En esta, la mezcla bifásica está presente el líquido en contacto con la pared, se convierte en vapor y esta se eleva dejando una película líquida delgada en la base del tubo y una zona superior. Esta fase es crítica porque marca la transición hacia regímenes más externos de transferencia de calor como la ebullición en la película, donde se puede formar una capa de vapor continua entre la pared y el líquido, reduciendo bruscamente la eficiencia de transferencia de calor. Entonces tenemos la fórmula en donde la primera parte representa la convención desde la pared hacia el líquido, la temperatura de saturación, y la segunda parte representa la ebullición nuclear, es decir, la generación activa de burbujas pues, de la superficie. Esta fórmula es similar a la ebullición pseudo-enfriada, pero aquí hay una diferencia clave, y es que TL es igual a la temperatura de saturación. El flux crítico de calor. En el ámbito de la ingeniería, el estudio de los procesos de transferencia de calor en presencia de cambio de fase, particularmente ebullición, reviste una importancia fundamental para el diseño,
operación y seguridad de múltiples sistemas térmicos, como generadores de vapor, intercambiadores de calor, reactores nucleares o sistemas de enfriamiento de alta potencia. Un fenómeno especial en este contexto es el flux de calor crítico, o CHF por sus siglas en inglés. Una condición límite es una condición límite en la transferencia de calor por la ebullición nucleada que marca la transición hacia un régimen de evolución menos eficiente y potencialmente destructivo, como la ebullición en película. Para contextualizarnos sobre el flux crítico de calor, el flux crítico de calor se define como el máximo flux de calor superficial que puede transferirse desde una superficie sólida hacia un fluido de ebullición, antes de que ocurra una transición brusca del régimen de ebullición nucleada al de ebullición en película. Esta transición ocurre cuando la formación de burbujas de vapor en la superficie es tan intensa que las burbujas se coalescen y forman una película continua de vapor que recubre la superficie caliente. Debido a la baja conductividad térmica del vapor en comparación con la del líquido, esta película actúa como una barrera térmica, lo que resulta en una súbita disminución del coeficiente de transferencia de calor y un aumento considerable de la temperatura de la superficie calefactora. Desde una perspectiva ingenieril, superar el flux crítico de calor puede provocar fallas catastróficas en los materiales y equipos, además de los componentes, debido a la degradación térmica o incluso fusión de los elementos expuestos al calor. Por lo tanto, conocer y predecir con precisión el flux crítico de calor es esencial para garantizar la integridad operativa de los sistemas térmicos. Algunos fundamentos físicos del CHF son que están influenciados por una serie de parámetros termofísicos y geométricos, como lo son la presión, la temperatura del fluido, las propiedades propias del fluido como su densidad, su viscosidad, calor específico, conductividad térmica o tensión superficial, también la velocidad del fluido, así como la orientación y rugosidad de la superficie calefactora y la distribución del flujo térmico y geometría del sistema. Este fenómeno es altamente no lineal y complejo, lo que ha motivado el desarrollo de numerosas correlaciones empíricas para poder tener una buena predicción. Pasa por favor. En las correlaciones. En los fenómenos de transferencia de calor con cambio de fase, como por ejemplo la ebullición y la condensación, los mecanismos involucrados son altamente complejos y multifactoriales, incluyendo efectos simultáneos de tensión superficial, flujo másico, propiedades termodinámicas del fluido como su densidad, viscosidad, entalpía, condiciones geométricas del sistema, como el diámetro del tubo, la orientación y la rugosidad del material, y las condiciones de operación, si es flujo forzado, flujo no forzado, su presión, su temperatura, entre otros. Dada la complejidad, es difícil establecer modelos puramente teóricos que predigan con precisión el comportamiento del flux crítico de calor. Por ello, los investigadores han optado por realizar múltiples pruebas experimentales y variar parámetros de forma sistemática para poder construir e ir llegando a estas correlaciones empíricas matemáticas que se ajustan a los resultados con cierto grado de precisión y error. Una correlación empírica es una relación matemática derivada de los datos experimentales.
Nos permite predecir un fenómeno físico cuando no existe una solución analítica exacta desde los primeros principios. Estas correlaciones simplifican sistemas complejos, como las interacciones multifásicas o sistemas donde se presenta mucha turbulencia o se tienen diferentes efectos de geometría. También incorporan parámetros adimensionales que generalizan resultados y requieren validación experimental en estos rangos de operación para ver qué tan acercado está esta relación con la realidad. En síntesis, una correlación empírica es una herramienta fundamental para el ingeniero, especialmente en el diseño y análisis de sistemas donde se presenta un flux crítico de calor. Aunque no sustituye a una modelación física completa, ofrece una forma práctica, confiable y validada experimentalmente de predecir fenómenos complejos donde intervienen propiedades interrelacionadas entre sí. La elección de una correlación adecuada depende de la geometría del sistema, el régimen de flujo y la naturaleza del fluido. La correlación de Merilo permite calcular el número de ebullición crítico, NB. Esta es una magnitud adimensional que describe la intensidad de la ebullición en términos de parámetros físicos y geométricos del sistema. Esta correlación se basa en la combinación empírica de propiedades del fluido, así como las características del fluido, parámetros geométricos, como se observa en la expresión, donde tenemos K sub C, que sería el flujo de calor crítico, M punto el flujo másico de refrigerante, H de LG es el calor latente de vaporización, L sobre D es la relación longitud-diámetro del tubo, Rho del líquido y Rho de G es las densidades del líquido y de vapor respectivamente, delta de H es el incremento de la entalpía en el flujo, y phi de H es el parámetro adimensional de Merilo. Pasa por. En la ecuación se muestra que este número crítico de ebullición depende fuertemente de la interacción entre la geometría del sistema y las propiedades del fluido. En la práctica, una vez determinado este número, se puede despejar el calor crítico y obtenerse para dar un número aproximado de flux crítico, flujo de flux crítico. El parámetro phi de H es una variable dimensional que encapsula múltiples influencias físicas. Está definida como la siguiente ecuación, donde NL y NG son las viscosidades del líquido y del vapor. Sigma es la tensión superficial, D el diámetro y G la gravedad. Esta ecuación está compuesta por factores que describen efectos viscosos, interfaciales como la capilaridad, gravitacionales e inerciales. Su forma es altamente exponencial. Esto indica una sensibilidad considerable del CHF a ligeros cambios en las propiedades como la viscosidad y la tensión superficial. A partir de esos valores numéricos que tenemos descritos anteriormente, realizando los cálculos, H tiene un valor de 2.241 por 10 a la 21. Este valor es el que se va a sustituir en la ecuación del número de ebullición crítico y permite despejar y obtener un valor cuantitativo del flux crítico de calor de forma indirecta. Pasa por favor. Al anterior. Luego de reemplazar y despejar el calor crítico, obtenemos que es alrededor de 0.041 megawatts sobre metro cuadrado.
Este valor representa un flujo de calor máximo que puede aplicarse antes de que ocurra un secado completo del líquido en la superficie del tubo. Pasa por. Siguiente. Esta correlación es una correlación tipo Suber y en aplicaciones donde se emplean tubos horizontales es común utilizar estas correlaciones tipo Suber, las cuales parten de un modelo hidrodinámico de inestabilidad interfacial para predecir este flux crítico de calor. Una de las más utilizadas es la desarrollada por Sun y Lenhardt, donde se tiene esta ecuación y la K significa una constante empírica dependiente del parámetro dimensional R', ρ es la densidad del vapor, sigma la tensión superficial, G la gravedad y ρL la densidad del líquido. Este modelo representa un caso clásico donde el flux crítico de calor está determinado por las interacciones entre fuerzas gravitacionales y tensión superficial que controlan la formación de burbujas y la estabilidad de la película de vapor. El valor de K no es un valor fijo, sino que depende del parámetro dimensional R', el cual incorpora dentro el radio del tubo y el balance entre fuerzas gravitacionales de tensión superficial. Estas dos expresiones permiten determinar K, siendo 0.18 para un valor de R' mayor a 1.17 y 0.12 sobre R a la 1/4 para R's primas que estén entre 117 y 0.12. 1.17, perdón. Pasa por. Para el cálculo de R', tenemos la siguiente ecuación, donde R es el radio del tubo, phi la tensión superficial, sigma la tensión superficial y G la gravedad, así como ρ las densidades del líquido y del gas respectivamente. Este parámetro dimensional representa las relaciones entre la tensión capilar y las fuerzas gravitacionales, permitiendo escalar comportamientos del flux crítico de calor en tubos de distintos radios. Pasa por favor. En conclusión, el análisis del flujo crítico de calor es fundamental para la ingeniería para prevenir condiciones peligrosas de sobrecalentamiento. La correlación de Merillo proporciona un enfoque detallado y basado en propiedades físicas, útil para geometrías variadas y flujos más complejos, mientras que las correlaciones tipo Suber son apropiadas para los tubos horizontales bajo condiciones bien caracterizadas. Pasa por favor. Ambas metodologías son complementarias y al emplearse adecuadamente con las condiciones físicas del sistema, permiten la predicción confiable en el diseño de sistemas térmicos industriales. Listo, sigue. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el desequilibrio termodinámico. En ductos se pueden presentar pues dos situaciones. Es que una parte de la pared se seque o que esto no pase. Entonces, para uno entender un desequilibrio termodinámico, pues el desequilibrio y la del equilibrio. Para entender, por ejemplo, este primer esquema, a mí, ¿qué me dice? Que yo tengo una temperatura y una distancia. Y que en el dry out, eso significa que cuando la pared se secó, o sea, sí, cuando la pared se secó, en el equilibrio, tanto el vapor, o sea, el estado gaseoso, tanto como el líquido que
consecuentemente va a ir a vapor, ellos están en equilibrio termodinámico y están teniendo la misma temperatura a lo largo de que cuando llegan a la calidad de 1, que es decir, que todo el líquido ya pase a vapor, llegando pues a la temperatura de saturación y ya se vuelve todo vapor. Y también tenemos la temperatura de la pared, que entonces, ¿qué pasa? Que obviamente cuando esto se seca, la temperatura de la pared va a subir, sin embargo, esta se va a estabilizar y va a bajar un poco.